Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto poder verles. A toda la comunidad que nos está viendo en vivo y en diferido, muchísimas gracias. Hay una duda, ¿no? Que empieza a surgir ante golpes de estado, ante partidos cada vez más radicales en todo el mundo. Y bueno, pues ahora hay un estudio que incluso mete a Estados Unidos como un país que estaría, pues, vamos a poner eso, poniendo en riesgo la democracia. Ujú. Y no solamente ese país, sino que se ve que en el mundo algo está pasando, que la democracia o las democracias también están en riesgo. Cada vez vemos más presidentes o personajes que plantean la posibilidad de básicamente ser dictadores, ¿no? Lo planteó Bolsonaro, el Mm. mismo Bukele también, ¿no? Ha querido como extender un poco más su mandato y todo el mundo pues en ese sentido. Xi Jinping en China, Putin en Rusia y así lo estamos viendo en diferentes partes del mundo en el que cada vez se extienden más mandatos, incluso ahora en Estados Unidos pues con una democracia cuestionada, ¿no? Ujú, exactamente, esto lo hace por parte de una ONG que se encuentra en Estocolmo, es la Organización Internacional IDEA, y cada año es este estudio desde los 70 años, desde el 1970 hacen este estudio, Mm. y es la primera vez que posicionan a Estados Unidos como una democracia en retroceso, y esto inicia, según los cálculos de ellos, en lo que sería la segunda mitad del mandato de Donald Trump, donde se empezó a cuestionar, por ejemplo, pues cuando fue las votaciones, donde salió Biden ganador, todo ese movimiento, todo ese momento de tensión que se vivió, muchos puntos que no se investigaron por parte del Congreso entre el 2018 y 2020 en cuestión de decisiones que tomó el presidente, pues sí, así nomás a la malagueña, ¿no? Siempre se decía que lo bonito de la democracia de Estados Unidos es que las oposiciones sabían trabajar juntas y no solo eso, sino que aceptaban cuando uno u otro perdía. Y eso era algo que ya en la época de Bush empezó a cuestionarse y poco a poco ha sido cada vez más, ¿no? El tardarse en aceptar la derrota o incluso negar la derrota como lo hizo el expresidente Donald Trump, y por suerte las instituciones llevadas al extremo lograron, ¿no? Pues demostrar que tenían razón con evidencias. Los mismos republicanos tuvieron que aceptar esto ante las evidencias que ellos mismos contabilizaron, y aún así pues el retroceso que se empieza a ver es preocupante, porque si Estados Unidos está retrocediendo en su propia democracia, ¿qué podemos esperar de otros países que tienen pues personajes bastante, ¿no?, curiosos, ¿no?, por Ujú, llamarlo así? ujú. Bueno, de hecho, en el mundo, según el estudio de esta institución IDEA, más de un cuarto por ciento de la población, o sea, como el 30%, vive en una democracia o democracia en retroceso. Y el 70% vive en un régimen autoritario o híbrido. Eso es Impresionante. más o menos como las tres puntos que ellos ponen, como para que se den una idea de quiénes están en los regímenes híbridos. Está Rusia, por ejemplo, pero en cuestión de autoritarios estaría China. Entre países de los más autoritarios, ¿no? Ujú, Exactamente. Pues lo que parece que está acelerando esto es la pandemia, ¿no? En ujú. parte, por lo menos, la pandemia aceleró los extremismos y bueno, pues siempre habrá gente que sabe manejar muy bien, ¿no? Pues la polarización. Trump es un polarizador por excelencia, pero hay muchos otros más personajes. Aquí en México tenemos muchos y en muchas partes del mundo saben muchos políticos o líderes polarizar aún más y pues jalar para su rebaño, por así decirlo, jalar para su propio interés, la idea de pues obtener más poder, de ir avanzando en esos temas. Vemos como en España, en Alemania y en otros países pues en grupos más radicalizados están, tanto de un lado como del otro, están cada vez obteniendo más escaños, ¿no? Entonces, Mm. es un tema que hay que observar, hay que estar atentos. Esta investigación no es la única que habla del tema, ya hemos visto en los últimos años, pero sobre todo en los últimos 3 años, hemos visto cómo se ha puesto en duda o en tela de juicio cosas muy básicas, incluso en personas que dicen
en encuestas que hemos aquí comentado, ¿te acuerdas? Sí, aquí en México. Aquí incluso en México, en personas que dicen que sí, que estarían de acuerdo en tener un país con un régimen básicamente, pues, ¿cómo se dice? Más autoritario. Más autoritario, que no tendrían problema con eso. O sea, que si les dan ciertos beneficios como económicos o cosas así, que a ellos no les importaría tener un gobierno autoritario. Y eso es preocupante. Que controlan a los medios. Exacto, incluso aceptando que controlan los medios. O sea, vamos, que no es nada más un reflejo de lo que pasa en ciertos líderes del mundo, sino es un reflejo también de que pues hay gente que cree que ante las problemáticas que se viven, mejor regresarnos a lo autoritario. Entonces, es un tema preocupante ahí, amigos, que suele suceder en las crisis como lo que se vive a través de la pandemia, que ahorita también tenemos buenas noticias, no nada más es este tema, también hay buenas noticias para algunos países, ahorita les platicamos cuáles son, pero bueno, ¿qué más? Bueno, por parte de este estudio, aunque obviamente la pandemia aceleró este proceso, este ya es el quinto año, contando hasta el 2020, porque este estudio sale realmente desde el 2020, en el que el número de países que se dirigen al autoritarismo es mayor que los que se dirigen a la democracia. Y en parte pues también es una crisis económica, social, que la gente ya está harta, que muy poquitos les va bien y al resto le va mal, ¿no? O sea, tienen muy bajo nivel económico. Aquí en México creo que decía por ahí una nota que para que tengas una vida digna tienes que ganar 19,000 pesos mensuales, una familia. Pero la mayoría gana menos de 15,000 pesos. Entonces, obviamente, todas estas presiones. Hay descontento, claro. Sí, hay un descontento. Obviamente, la pandemia puso todavía más presión en esto. Te voy a decir algo. Bueno, no, termina. No, yo sí que lo se me olvidó que iba a decir. Gracias. No, es que se me viene ahorita a la mente algo que es un reflejo de esto que acabas de decir. O sea, los juegos del calamar, ¿no? Claro. O sea, los juegos de calamar básicamente es ante la imposibilidad, ante las deudas, ante el problema económico, pues básicamente eres capaz, ¿no? De entregar toda, incluso tu vida, tu libertad y todo, con la posibilidad de que a lo mejor te toque con la esperanza. ser, con la esperanza de que seas millonario, ¿no? O que salgas de todas tus deudas y prefieres arriesgarlo todo, ¿no? Entonces, incluso, deja tú arriesgar tu vida, sino arriesgar tus valores, arriesgar todo, ¿no? Todo lo que crees, ¿no? Volverte un asesino, básicamente, ¿no? Es lo que te sugiere la serie, ¿no? O sea, y sorprende que en estos tiempos pegue tanto, o sea, o más bien, no nos debería sorprender. No nos debería sorprender que esta serie haya pegado tanto y no estamos hablando de que, es que pegó en algunos países que están en desarrollo, no, pegó en todo el mundo. O sea, para empezar, es hecha en Corea, ¿no? Un país súper desarrollado. Y pegó y funcionó muy bien y fue exitoso en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. O sea, vamos, que quiere decir que hay mucha gente en una situación en la que se ve reflejada. Y claro, independientemente que es entretenida, es interesante la serie, lo que tú quieras. Pero ese reflejo que muestra, pues es también parte de lo que estamos viendo ahorita con las democracias, ¿no? Ajá, o sea, me parece muy normal que la gente diga, pues venga el autoritarismo, si significa que ya no me voy a tener que estar preocupando por pagar esto, pagar el gas, la luz. Bueno, ahorita que están viviendo esta crisis en Europa del gas, sí, de cómo está aumentando, pues sí entiendo por qué sienten eso, ¿no? En cierto punto. No es que sea lo mejor, sino es que como que dices, sacrificar a lo mejor esto por otra situación, o sea, creyendo a lo mejor que va a mejorar, pero que no, claro que nada te lo puede asegurar, ¿no? Pero está cañón, porque es fácil, muy fácil que ahorita empecemos a ver en Latinoamérica y en muchos países este tipo de líderes, ¿no? Que te van a prometer mil cosas, o sea, si creíamos que habíamos visto populismo en diferentes partes del mundo, lo que viene va a ser hiperpopulismo, donde te van a proponer el cielo y las estrellas, pero con tal de que tú cedas tus derechos, que cedas tus libertades, ¿no? O sea, básicamente esa es la idea. Entonces hay que estar muy atentos a esto. Sí, de hecho está muy interesante lo que está pasando en Chile, ¿no? Que los dos que pasan a la segunda fase, pues extremos. Son los extremos. Los extremos, sí. Está cosa súper. Y aparte, bien exacto. Ultraderecha. No, pero en cantidad de personas, ¿no? También, o sea, también, que están muy empatados, ¿no? Según las encuestas de las elecciones, ¿no? Sí quedaron pues ahí. Sí. Pues bueno.
Bueno, punto y aparte. Vamos a otro asunto, vamos a otro tema ya, ¿no? Sí. Bueno, pues